que el jueves que viene continúa y concluye con este tema. Quiero hacer la salvedad de que todos los profesores que han estado dispuestos a participar aquí en la Academia de Educación Política del Movimiento Unión Soberanista lo hacen voluntariamente y debemos reconocer, ¿verdad?, esa disponibilidad que tienen para esta actividad tan importante. Así que los dejo con Carlos Gallizá. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, quiero mencionarles, si ya no se han dado cuenta, en cada mesa y en cada silla yo he colocado la hoja de evaluación. Habíamos quedado ayer en que íbamos a tener una hoja de evaluación disponible, así que al final del periodo llenan la hoja de evaluación para que los profesores tengan el insumo de parte de los estudiantes y puedan hacer sus ajustes. Así que les agradecemos que al final coloquen la hoja de evaluación en la mesa de registro que está en la parte de atrás. Los dejo con Carlos. Bueno, pues un saludo a todas y a todos. Y las aspiraciones son grandes. Imagínense ustedes que en el futuro de Puerto Rico digan, de aquella academia soberanista salieron los dirigentes que liberaron la patria. Imagínense, por ahí es que nos vamos. Como decía Danilo, vamos a tener dos sesiones, esta de hoy jueves y la del próximo jueves. En la historia política de Puerto Rico, son 5 siglos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es una pincelada, como dicen, ¿no? Y después nos podemos detener en las preguntas y respuestas, ahondar en aquellos momentos históricos que ustedes mayor interés tengan. En el día de hoy pretendemos cubrir desde la llegada de los españoles hasta la invasión yanqui. Y el próximo jueves, el colonialismo bajo Estados Unidos. El por qué es importante mirar hacia atrás, hacia ese pasado. El Puerto Rico de hoy no es otra cosa que el producto de ese pasado, de todos esos eventos que han transcurrido en la historia nuestra y que han hecho el Puerto Rico del presente. Este es el Puerto Rico que nos toca a nosotros luchar en este Puerto Rico presente. ¿Cómo se formó este Puerto Rico presente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es lo que pretendemos nosotros cubrir en estas dos sesiones, porque entendiendo mejor ese pasado, nos ayuda a combatir mejor todo lo que tenemos que combatir en el presente. En otras palabras, vamos a mirar una historia de cómo se ha forjado y formado esta nación puertorriqueña donde nosotros vivimos y luchamos. Entendiendo como nación, para los propósitos de clarificación, a lo mejor no son necesarios en un grupo como este, pero el lugar donde uno nace, se cría o se forma, y donde hay una sociedad de seres humanos en un territorio con un origen, historia común, un idioma, y donde se comparte costumbres, cultura, y que todo eso nos diferencia de otros pueblos, y eso es lo que nos hace a nosotros nación, esa diferenciación en que tienen los pueblos cuando son naciones. Y el concepto de nación es sinónimo del concepto de patria, que no tendríamos que repetirlo si no fuera por los disparates históricos de Luis Ferré, que dijo que su nación
era Estados Unidos y su patria era Puerto Rico. Pero esto es parte de toda la confusión que hemos vivido durante estos años de coloniaje. Así que para entender mejor el presente tenemos que conocer el pasado. Los españoles llegaron aquí, como ustedes saben, en el 1493, el segundo viaje de Colón a América, y muy pocos años después, prontamente, ya en el 1506, comenzaron en su plan de conquista de América y de la conquista de Puerto Rico. Ese plan de conquista, en nuestro caso, lo dirigió Juan Ponce de León. Y los objetivos en ese plan de conquista era subordinar al pueblo taíno, que en aquel entonces su población era de unos 100.000 que habían en la isla, apropiarse de los recursos naturales nuestros, explotar el trabajo semiesclavo o esclavo de los indios y poblar la isla. Ese fue el plan y el propósito de conquista que se inicia en el 1506, como dije, bajo el mando de Juan Ponce de León. Durante los primeros 50 años, del 1500 al 1550, la actividad económica que se genera en Puerto Rico es la fiebre del oro que tenían los españoles de encontrar oro en el país. Y en esos primeros 50 años tuvieron una economía fundamentalmente en la búsqueda del oro, y se estima que se llevaron del país unos 2.000 millones de pesos de oro en aquel entonces, lo cual no era poca cosa para aquellos tiempos. Luego de agotado el oro, la isla se convierte entonces en una economía azucarera, y ahí se importan los primeros negros esclavos a Puerto Rico para trabajar en la industria de la caña. No son los primeros, ahí no llegan de los esclavos el primer negro, como una nota interesante. El primer negro que llega a Puerto Rico se llamaba Juan Garrido y vino en el segundo viaje con Juan Ponce de León, y era un traficante de esclavos, el tipo. Así que ese fue el primero, no fueron los otros que vinieron como esclavos. Esa situación que empieza a darse de explotación de los indios en el país provoca que ya en el 1511 hay una rebelión, que es la primera rebelión de los indios contra los españoles, dirigida por Agüeybaná el Bravo, y la cual fue pues aniquilada prontamente por los españoles. A partir del 1650 y hasta el 1760 por ahí, la economía se complementa con la ganadería y con el corte de árboles para madera. Y por ahí sigue entonces desarrollándose una sociedad donde pues hay indios que están en el proceso de extinción, hay negros que han llegado por la vía del tráfico de la esclavitud, y empiezan a nacer en Puerto Rico pues los productos de los empates entre indios, españoles, negros con españoles, etc. Y hay a principios del siglo XVIII empieza a marcarse una diferencia entre los españoles y los nacidos en Puerto Rico. Y ahí empieza a despuntar como primer rasgo esa nacionalidad puertorriqueña, ¿no? Los nacidos en Puerto Rico se les llamaba criollos entonces. A los españoles les decían blancos, peninsulares, europeos.
pero ya empieza a darse un choque entre los criollos. Y criollos eran todos, no eran nacidos en Puerto Rico blancos, eran blancos, negros, mestizos, de todo. La base común era el nacimiento en Puerto Rico. Y empieza ese choque entre criollos y europeos blancos, o peninsulares, o españoles. ¿Por qué? Porque aquellos eran los que controlaban los medios de producción y el capital del país, entre otras cosas. Hay también un choque incipiente ahí de lucha de clases, ¿no? Y eso arrastra a Puerto Rico por todo el siglo XVIII, 1775, pues comienza una actividad en Puerto Rico muy intensa de contrabando. Y el contrabando se convierte en una de las principales actividades económicas. Contrabando no era otra cosa que sacar los productos que se producían en el país por vías ilegales, entre comillas, y el traer productos de afuera, del exterior, importados al país, sin que los españoles se dieran cuenta. Ese contrabando generó una riqueza nueva en el país, y seguramente ustedes han oído hablar de la figura de Miguel Enrique. Miguel Enrique llegó a ser, durante esa época, el hombre más rico de Puerto Rico, y era un mulato criollo que llegó a ser tan rico por la vía del contrabando que le prestaba dinero al gobierno de la isla. Y esa es la figura de Miguel Enrique que ustedes han oído en ese sentido. Esa actividad económica del contrabando, pues claramente no beneficia a España, ¿no? Porque España no recoge impuestos. Hay una burla de impuestos en el contrabando, y pues empiezan también unos choques entre la población que está viviendo de ese contrabando y las autoridades españolas, que no están recibiendo los ingresos que deberían recibir. Ahora, si empezamos si queremos precisar el despertar de Puerto Rico como nación, que es lo que nos lleva en esta historia a ir precisando, diríamos que ese despertar como de Puerto Rico como nación, comienza en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Entre otras cosas, porque hay en el continente una lucha que comienza por ahí por el 1810 de Simón Bolívar y todo lo que ustedes conocen de esa historia, contra el dominio español en América. Y es una lucha pues que sigue el ejemplo de las dos grandes revoluciones que se habían dado hasta ese entonces, que era la revolución de las 13 colonias de Estados Unidos, que es la primera revolución que crea en este hemisferio una república independiente, y la segunda revolución, que es la revolución haitiana, que muchos se sorprenden que Haití haya sido vanguardia en esa lucha de independencia cuando saca a los franceses de Haití en el 1791. Eso pues tiene una influencia y un impacto en la vida puertorriqueña, y hay ahí en esos comienzos de ese siglo XIX un crecimiento político y económico en Puerto Rico, que es producto principalmente de dos factores. Uno, las revoluciones que se están dando en el continente, entiéndase la lucha bolivariana en toda América y en sus distintas manifestaciones, que trae a Puerto Rico gente que viene huyendo de esas luchas
y capital que traen esa gente. Acuérdense que esta gente que sale de Venezuela y de otros sitios, nosotros recibimos mayormente gente de Venezuela en aquel entonces, son reaccionarios, son gente que están en contra de las luchas de independencia, ¿no? Y son pro-españoles. Y a nosotros pues nos cayó desde entonces ese tipo de inmigrante, ¿no? Los últimos fueron los cubanos recientes, ¿no? De la revolución cubana. Bueno, pero ahí llegó gente y llegó capital a Puerto Rico, que fue un factor para ese despertar y ese desarrollo de la nacionalidad puertorriqueña. El segundo factor para ese desarrollo político y económico del país a principios de los 1800 es que en España se aprueba lo que se conoce en nuestra historia como la cédula de gracias. En todos estos años verán que todas las fluctuaciones que hay en España en términos políticos y de gobierno español, pues claramente afectan la colonia. En el 1815 en España se aprueba esta cédula de gracia que, entre otras cosas y de mayor impacto, liberaliza las prácticas mercantiles, abre espacio para un comercio y se permite entonces el comercio de azúcar en gran escala con Estados Unidos. Fíjense que esto es a principios de los 1800. Y se abre un comercio también con las colonias europeas en el Caribe, ya por ahí por el 1819. Importante este desarrollo del comercio de azúcar en gran escala con Estados Unidos, porque vamos a ver más tarde en ese siglo, ya por los 1850, 1860, cómo ese comercio que se abre con Estados Unidos por virtud de la cédula de gracia es el germen del movimiento anexionista de Puerto Rico. Aquí el anexionismo no comenzó por la invasión yanqui. Había un anexionismo que comenzó por virtud de este comercio con Estados Unidos por los 1850. Y esta economía azucarera que se abre, pues se multiplica por virtud de la apertura de los comercios en el Caribe y en Estados Unidos, al extremo que el trabajo esclavo, los esclavos en Puerto Rico, aumentan de 17,000 esclavos que habían en el 1812 a 51,000 en el 1846. Junto con esto despertar, pues empiezan unas manifestaciones en la pintura, en la música, en la literatura, surgen los pintores Campeche y el otro del velorio, Oller, Campeche, se empiezan a publicar libros, la imprenta ha llegado a Puerto Rico, la música, y empiezan todas unas manifestaciones de tipo cultural definiendo la nación puertorriqueña, incipiente todavía, pero son los comienzos de esa definición de nación nuestra, ¿no? Y hay también entonces un despertar político donde empiezan a hacerse reclamos de derechos puertorriqueños. Reclamos de derechos de unos de cortes autonomistas, otros más moderados todavía e incipientes de cortes independentistas. Pero ya empieza a haber reclamos de derechos como nación a mediados de el siglo XIX. Esto entonces, este siglo que abre, el siglo XIX,
abre por primera vez con la primera elección que se da en Puerto Rico, que es en el 1809, donde se elige a Ramón Power y Giralt como el delegado ante las Cortes Españolas por Puerto Rico. Y ahí hay, en esa elección y en esa despedida, que estoy seguro que ustedes han leído o han oído hablar de ella, una gran manifestación en el país de afirmación nacional también, de afirmación de la nacionalidad puertorriqueña, en la despedida a Ramón Power por parte del único obispo puertorriqueño, Juan de Alejo Arizmendi, que es el que despide a Power para su viaje a España y le entrega el anillo del obispo, y le dice que recuerde de la defensa que debe de hacer en España de sus paisanos y compatriotas. Ya empieza a hablarse de paisanos y de compatriotas. Y se le adjudica a Ramón Power el primero que utiliza la palabra puertorriqueño para definirse. Él ya no es criollo, ahora es puertorriqueño. Manifestación también de esa nacionalidad en crecimiento, ¿no? Power, entonces, es portador de lo que se conoció en entonces como las instrucciones. Las instrucciones no era otra cosa que la entrega que le hacen a Power diversas sectores de la sociedad puertorriqueña, pero muy especialmente el Cabildo de San Germán, que era el más poderoso y el más fuerte que había en Puerto Rico. Y eso no era otra cosa que las instrucciones, un programa político, el programa político de Puerto Rico, el programa criollo, con las demandas que tenía que ir a hacer a las Cortes Españolas y cómo esa sociedad puertorriqueña de entonces quería que fuera el Puerto Rico que ellos tenían que vivir. Y Power, hay una diversidad entre historiadores, unos lo llaman autonomista, que tenía los principios autonomistas, otros lo llaman que es el primer independentista, pero que estaba representando a unos grupos que entonces estaban ya conspirando para una revolución en favor de la independencia, y entre los que se incluía ese Cabildo de San Germán, que tenía una gran fuerza. Power, pues, duró muy poco. Él está en las Cortes Españolas, electo del 10 al 12, y va creando conciencia de un destino común, y logra la abolición de algunos impuestos y de reformas en el país, pero muere muy joven, muere en el 1813, creo que tenía unos 35 años, y muere de fiebre amarilla. Pero antes de eso, en el 1812, antes de morir Power, las Cortes Españolas declaran a Puerto Rico parte integrante y provincia de la nación española. Esto de provincia de la nación española es casi una anexión, ¿no? Y esto provoca debate entre los que pues veían a Puerto Rico a favor de una provincia española y los que veían a Puerto Rico con una autonomía y los que veían a Puerto Rico como independiente. Así que esas eran las tres tendencias políticas que se manifiestan en aquel entonces y que
pues lleva a que en el 1823 en España se aprueba un proyecto autonómico para Cuba y Puerto Rico, pero sin mucha consecuencia. Pero ahí ese llamado autonomismo empieza a cobrar alguna vigencia, aunque todavía no hay una formulación que viene posteriormente con Valdoriotti de el autonomismo como un concepto político que recoja el sentir de masas de Puerto Rico. Pero ahí se puede ir señalando la formación en ese entonces de un movimiento revolucionario independentista. Y tenemos pues una de las figuras que seguramente ustedes hayan oído en nuestra historia, María de las Mercedes Barbudo, que forma parte de este movimiento independentista, que hacen contacto con el general Antonio Valero Bernabe. Y esa es una figura, el general Antonio Valero, que muy bueno, la historia oficial no, a las figuras como Valero pues no la reconocen ni la destacan, pero es una figura muy importante en nuestra historia. Este general Antonio Valero peleó en España contra los franceses y después peleó contra los españoles en América. Y fue del Estado Mayor de Simón Bolívar, general Antonio Valero. En la plaza de Fajardo hay una estatua grande de Valero. Y de hablarle en esa estatua a Albizu en el 50, al regreso del natalicio de Valero, es que apresan a Albizu en la parada 26 y surge la revolución nacionalista del 50. Bueno, Valero es importante porque comienza a hacer una expedición para liberar a Puerto Rico de España. Y España entonces, en esos momentos, que ya ha cobrado fuerza la lucha bolivariana en América, restaura una dictadura monárquica y se anulan todas las reformas que le habían concedido a Puerto Rico hasta entonces. Y llega a Puerto Rico como gobernador una figura que seguramente ustedes han oído, que era un gobernador militar. Nosotros tuvimos bajo España 77, creo que fueron, gobernadores y 74 fueron militares, que se llamó Miguel de la Torre. Ese es el de baile, botella y baraja. Ese individuo creía que si había diversión, la gente dejaba de conspirar contra España. Y era baile, botella y baraja su gobernación, y se bailaba en las calles de San Juan, y al hombre le gustaban las mujeres, y bueno, tenía una vida bastante abierta y licenciosa. Bueno, pero regresamos a Valero, que es mucho más importante. Juan Antonio Correger dice en su historia de la lucha de independencia de Puerto Rico que en nuestra historia le correspondía a Valero ser nuestro libertador, porque fue el primer puertorriqueño que pensó con mayor claridad por la independencia de Puerto Rico. Hasta entonces eran confusos, ¿no? Pero que Valero fue el primer puertorriqueño en pensar claramente la independencia de Puerto Rico, y que no se convirtió en el libertador nuestro, porque el movimiento revolucionario nuestro era todavía muy incipiente, muy inmaduro, ¿no? Pero ¿qué pasa?
con Valero y su plan de invadir a Puerto Rico y de liberar a Puerto Rico, que se da un congreso en Panamá. Seguramente ustedes han oído de ese congreso de Panamá en el 1826, donde se reúne el liderato revolucionario de América. Y ahí está Valero y está Bolívar, etc. Y ese liderato revolucionario de América que se reúne en Panamá, y de donde la Valero ya va a salir para Puerto Rico, recibe un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, que se llamaba Henry Clay, que dice lo siguiente, y miren qué interesante. Cito del mensaje que le envía el secretario de Estado de Estados Unidos a ese Congreso de Panamá. Dice: los Estados Unidos están satisfechos con la actual condición de Cuba y Puerto Rico como pertenecientes al poder español, con sus puertos abiertos, como lo están al presente, a nuestro comercio. No desea, pues, este gobierno cambio político en su sistema de administración. Cierra la cita. Ahí ya ustedes ven claramente las intenciones de Estados Unidos con Cuba y Puerto Rico. No lleguen a la independencia, no la lleven a la independencia, déjalos bajo España, que nosotros después vamos a aplastar a España y nos vamos a quedar con sus últimas 2 colonias en América. Hay distintas interpretaciones sobre el impacto que causó eso en los planes de Valero y en los planes de Bolívar, etcétera, de que pues no querían un choque de frente con la Armada de Estados Unidos. Pero fíjense en esa carta y en ese mensaje, cómo Estados Unidos ya está como el águila velando su presa, ¿no?, que es Cuba y Puerto Rico. Y el por qué sacarla de España y hacerla independiente hubiera sido más difícil para ellos después quedarse con ella. Y eso lo vemos claramente ahí en el caso del llamado pirata Cofresí, ¿no? Cofresí es otra expresión de la nacionalidad puertorriqueña a principios de ese siglo, figura que tampoco en nuestra historia se ha destacado. Cofresí era una especie de Robin Hood en el contrabando y ayudaba a los pobres y repartía parte del botín que recogía en los mares, ¿no? Pues la primera bandera puertorriqueña es una bandera roja, que es la que flota Cofresí al navegar por los mares y por el Caribe. Son los yanquis, la Armada de Estados Unidos, la que apresa a Cofresí, ¿no?, y se lo entrega a los españoles. Y los españoles lo ejecutan, lo ahorcan en el Morro en el 1825. Y Cofresí es otra figura, al igual que Miguel Enrique y otros, que representan esa nacionalidad puertorriqueña en desarrollo. Así las cosas, llegamos a un Puerto Rico ya a mediados del siglo XIX, por allá por el 1005, donde todas las reformas se le han revocado por el gobierno español. Hay una represión mayor, hay unos impuestos que tenían a los puertorriqueños y a los criollos muy molestos. Sigue la esclavitud. Hay entonces otra medida que levanta un gran rechazo en Puerto Rico, que es la libreta de jornalero, que seguramente ustedes han oído hablar de eso en la historia, donde a todos los trabajadores que definían como trabajadores,
le tenían que tener una libreta como si fuera un pasaporte para caminar por Puerto Rico, donde tenían ahí la historia del individuo, dónde trabajaba, dónde había trabajado, si estaba empleado, si no estaba... Bueno, era una medida de represión tremenda la libreta de jornalero. Y claramente había una prohibición de los partidos políticos. Ahorita yo le dije que habían 74 gobernadores españoles, ¿verdad? Pues sí, pues aquí lo tengo. Y 3 eran civiles. 3 fueron civiles nada más. Bueno, esa situación que se da en Puerto Rico de mayores impuestos, de represión, de la libreta de los jornaleros, de los esclavos, etcétera, y empiezan unas manifestaciones de abolición de la esclavitud, que ahí está Ruiz Belvi, ahí está Betance, etcétera, y se va desarrollando un liderato político encabezado por Ramón Emeterio Betance, que es el revolucionario más completo y capaz de aquel entonces, porque se ha formado en París, ¿no? Y en las luchas de aquellos años fue muy activo en Francia, donde estudió y después vivió. Lo demás de ese liderato, y lo veremos después cuando viene la invasión americana, todos son formados en España. Y por eso la confusión con Estados Unidos cuando la invasión yanqui. Pero eso es otro momento que vamos a ver. Betance es el dirigente intelectual y militar de ese momento. Y su principal compañero en esa lucha es Ruiz Belvi. Y entonces organizan lo que conocemos en la historia nuestra, el Grito del Área, la rebelión del Grito del Área. Esa es la primera gran explosión política del pueblo puertorriqueño. Ahí es que Albizu dice que nace la nación puertorriqueña, ¿no? Y que no importa lo que haya pasado del Área hasta acá, dice Albizu, y tengo por ahí la cita. Esa es el inicio de la libertad y de la República de Puerto Rico. Las consignas de ese grito, y se le llama grito porque en aquel entonces le llamaban grito a toda la insurrección armada que se daba, el grito de Dolores en México, el grito de Yara en Cuba, pues aquí es el grito del Área, que iba a ser en Camuy, el pueblo mío, pero definitivamente un chota hizo que lo cambiaran para el Área, así que me quedé yo sin. Y entonces este hombre se ha quedado con el grito. Ahí está también José Celis Aguilera, junto a Betance y Ruiz Belvi, Francisco Basora, que es otro de los dirigentes. Y ese programa del ARE, pues, refleja lo que es los reclamos mayores de Puerto Rico. El programa político del ARE es la abolición de la esclavitud, el derecho a votar todos los impuestos, la libertad de culto, libertad de palabra, libertad de imprenta, libertad de comercio, de reunión. Y fíjense qué interesante uno de los postulados de ese programa, el derecho a poseer armas, que eso viene de la Constitución americana, que es la segunda enmienda de la Constitución americana. Derecho a poseer armas, el derecho a elegir nuestras autoridades. Bueno, el Grito del Área es derrotado militarmente. La derrota militar pues se debe a muchísimas cosas. Betance no pudo entrar con unos 500 rifles que traía, hubo que adelantar los planes de la rebelión, falta de comunicación en aquel entonces entre las distintas unidades revolucionarias.
toda una serie de factores que no hicieron posible el triunfo militar. Pero ese triunfo, esa derrota militar y ese levantamiento trajo unas conquistas políticas. Al siguiente año, en el 1869, ustedes saben que el grito es del 68, se abren los españoles y permiten los partidos políticos por primera vez en Puerto Rico, excepto partidos independentistas, otros. En el 73, 5 años después, la abolición de la esclavitud. En el 76 se elimina la libreta de jornaleros, etc. Y después del ARE se acentúa una represión en Puerto Rico por parte del gobierno español para asfixiar todo movimiento independentista de entonces. Y entonces, luego del ARE, 1868, empiezan a darse manifestaciones de lo que a mi juicio ha sido lo peor que le ha pasado a nosotros en nuestra historia, que es el crecimiento y formación de un movimiento político autonomista. Porque han sido los autonomistas, el autonomismo, los más grandes defensores del coloniaje en nuestra historia. Y que nos hemos equivocado mucho, los independentistas y otros, en ver el autonomismo de entonces y el autonomismo posterior bajo Estados Unidos como un paso de avance. El autonomismo es el colonialismo. Yo he dicho en algunas ocasiones que el autonomista es un colonialista bochornado, ¿no? Y se buscaron el nombre de autonomista para esconder su colonialismo, ¿no? Pero ahí empieza Valdoriotti a escribir desde uno de los periódicos principales del país sobre reclamos de derechos, etcétera, y surge el movimiento autonomista liderado por Valdoriotti, que lleva a una asamblea que se conoce en nuestra historia como la Asamblea de Ponce. Esta asamblea se celebra en el 1887. Recordarán que les dije que después del grito del área hay una gran represión. Entonces, los independentistas de entonces se meten dentro de ese movimiento autonomista para cubrirse y protegerse de la represión. Y todo eso marcha hacia la constitución del Partido Autonomista, que es donde por primera vez cobra concreción el pensamiento autonomista ya formado en un partido. Y toda esa gestación de ese partido, pues la dirige Román Valdoriotti de Castro. Valdoriotti va a esa asamblea de constitución del Partido Autonomista y se tiene que enfrentar a Rafael María de Labra. Hay una escuela por ahí que se llama la Escuela Labra, pues ese mismo, que era cubano y era autonomista cubano. Y ahí había una pugna. Valdoriotti quería una autonomía política y administrativa. Labra quería una autonomía administrativa únicamente, no política. Chocan esos dos bandos. Como ese partido autonomista llega a esa asamblea a constituirse y ahí van autonomistas, van el movimiento conservador, los conservadores españoles integracionistas de España, triunfa la posición de Labra.
O sea, Valdoriotti es derrotado en la fundación del Partido Autonomista, que es una cosa increíble que él mismo había gestado y dirigido. Por eso, entre otras cosas, esa figura de Valdoriotti ha sido sumamente sobreestimada en la historia de Puerto Rico, porque el autonomismo necesitaba un padre, ¿no? Y encontraron a Valdoriotti. Valdoriotti muere 4 años después de la fundación de ese partido. Valdoriotti no tiene más ningún legado. Lo que pasa es que en aquel entonces Valdoriotti representa, dentro de aquella situación de represión de una sociedad conservadora, Valdoriotti representa lo más adelantado de entonces. ¿Ves? Y es y no hay duda que propone el plan más radical de reforma a la colonia. Bueno, al extremo que José Martí dice que la Carta de Ponce es una magnífica carta de libertad, la que lleva Valdoriotti a la asamblea. Y dice otro elogio, José Martí, de que nunca la libertad de Puerto Rico ha ido tan lejos que no haya ido Valdoriotti con ella. Y esas expresiones de Martí le ha dado en la historia de Puerto Rico por los autonomistas ese bombo a Valdoriotti. Juan Antonio Corregel decía que eso de Martí prueba que hasta los genios se equivocan. Pero ese es el Valdoriotti, ¿no? de nuestra historia, y lo que es conocido como el padre del autonomismo. En ese mismo año, 1887, que se crea el Partido Autonomista, es el año que se conoce en nuestra historia como el año terrible del 87, por la represión tan grande que había en ese entonces, bajo el mandato de un gobernador que se llamó Romualdo Palacio, que ha sido uno de los tipos de mayor represión en nuestra historia, al extremo de que cogió tanto miedo que se mudó de Fortaleza a País Bonito, porque temía que lo mataran. Y es que después de eso, del área, aquí se da un movimiento clandestino, que inicialmente se conoció como la boicoteadora, y que tenía también el nombre de la Torre del Viejo. Seguramente ustedes han oído hablar de eso. Ese movimiento cobra fuerza y se mete dentro del Partido Autonomista ese del 87 y se guarece bajo ese partido y queman negocios de los españoles y haciendas de los españoles, y es una rebelión de los puertorriqueños contra los españoles que cobra esa dimensión, y que es lo que lleva entonces a que Palacio meta preso a Valdoriotti, meta preso a todo un liderato autonomista del país en ese año terrible del 87. Y ese es el movimiento clandestino de entonces. Y como un dato curioso, quien más escribe sobre ese movimiento y como con mayor conocimiento de ese movimiento es José Celso Barbosa. Y después veremos a Barbosa en otra dimensión. Y no hay duda que Barbosa tenía que estar vinculado a ese movimiento para haber escrito lo que escribió. Estoy tratando de avanzar, pero me queda una parte, ¿no? Esta última década del siglo XIX, definitoria también en nuestra historia política.
Después de la muerte de Valdoriotti surge la figura máxima de Luis Muñoz Rivera como el paladín del autonomismo en Puerto Rico. Y en la década de los 90, bajo Muñoz Rivera, se empieza una discusión en el Partido Autonomista de hacer un pacto con algún partido español, y que haciendo ese pacto con ese partido español se podía lograr entonces avanzar en las reformas y los reclamos que tenía el autonomismo puertorriqueño. Barbosa es uno de los líderes de ese partido autonomista, al igual que Muñoz Rivera, y eran bien amigos, al extremo de que cuando Muñoz Rivera va al combate con Balbaje en el duelo a espada, Barbosa es el padrino de Muñoz Rivera. Pero Barbosa, en aquel entonces, dice que él está dispuesto a negociar con los españoles, pero no a convertirse en un partido monárquico o una subsidiaria de un partido español, que era lo que significaba el pacto con Sagasta. Y hay en esos momentos en Nueva York ya formándose el Partido Revolucionario Cubano, donde se unen Betances y Martí otra vez, y como ustedes saben, el movimiento revolucionario cubano surge de esa unión en Nueva York. Y los españoles están atentos a ese movimiento, que incluye en un apartado de los postulados de ese partido el apoyo y el auxilio a la independencia de Puerto Rico, además de la independencia de Cuba. Y ese movimiento revolucionario los españoles lo toman en cuenta como un peligro para su dominio, que ya está casi extinguiéndose, porque lo que le quedan en América como colonia es Cuba y Puerto Rico. Y eso hace que los partidos españoles se abrieran todos a negociar una carta autonómica con Puerto Rico. Y finalmente, pues después de largas conversaciones, envío de delegaciones a España, etcétera, se logra el pacto con Sagasta, con Praxe de Sagasta. Y se logra ese pacto con Sagasta y la Carta Autonómica, donde esa Carta Autonómica, que ustedes han oído tantas veces, dice, y cito aquí de Carlos Gallizá en Desde Lares, página 29, dice: el Partido Liberal Fusionista adviene al poder en España y Sagasta cumple su promesa y se decreta la Carta Autonómica para Puerto Rico el 9 de noviembre de 1897. De conformidad con la Carta, aunque se mantiene a Puerto Rico como colonia española, se le conceden poderes significativos de gobierno propio, entre estos la elección de un parlamento con poder para aprobar un presupuesto, establecer aranceles y fijar derechos de importación y exportación. Igualmente se destaca la disposición de que la Carta no podía ser enmendada, excepto en virtud de una ley y tras la solicitud del Parlamento puertorriqueño. Pero por otro lado, el rey de España se reservaba el derecho a revocar las leyes aprobadas en la isla. A esta carta se le han hecho muchísimos elogios. Y si uno mira la carta frente a Lela de hoy, en la carta hay más poderes que lo que hay hoy. Pero el rey de España seguía siendo el hombre que decidía finalmente
si las leyes aprobadas se mantenían vigentes o se derogaban. O sea, era una colonia reformada y superior a lo que había hasta entonces. Entonces, se va a una asamblea del partido en el 1897 a aprobar el pacto con Sagasta, y ahí se enfrentan Barbosa y Muñoz Rivera. Fíjense la cosa. Barbosa, el autonomista radical, puro, ortodoxo. Cuando se aprueba el pacto con Sagasta, dice que él no se mete en ningún partido monárquico. Cambian el nombre del partido autonomista a Partido Liberal, que era como se llamaba el partido de Sagasta en España, y están esas famosas palabras de Barbosa que dice: yo me llevo la bandera de la autonomía. Y se va Barbosa del partido y crea el partido ortodoxo, puro, autonomista. O sea, Barbosa, el de la línea dura autonomista, y Muñoz Rivera, el de la componenda, ¿no? Y ahí, pues, muere el partido autonomista que se había creado en el 87, duró 10 años. Se celebran unas elecciones en Puerto Rico en abril de 1898, comparecen 140,000 electores, se elige bajo la Carta Autonómica Española el gabinete autonómico del país, Muñoz Rivera al frente de ese gobierno, y 4 meses más tarde, en julio 25 del 98, los yanquis irrumpen por Guánica y derrocan por la fuerza el gobierno constituido por el pueblo de Puerto Rico en unas elecciones. El mismo delito que le imputan a Oscar en estos momentos, de tratar de derrocar un gobierno por la fuerza y la violencia. Y ahí comienza entonces nuestra segunda parte del coloniaje, con el dominio norteamericano, que es lo que tenemos para el próximo jueves. ¿Vamos entonces? Tomé una hora exacta, ¿no? Pues vamos a preguntas y respuestas o a intercambiar. Carlos, Ajá. una pregunta que yo tengo, es una duda que siempre he tenido, ¿verdad? O sea, la cuestión de autonomía, pues la idea mía es un poco vaga. Me gustaría que pudiera abundar. Autonomía es una reforma colonial. Eso es lo que es la definición de autonomía. Mayores poderes internos para Puerto Rico. Pero fíjate que ningún movimiento autonomista, desde Valdoriotti hasta nuestros días, ninguno ha exigido la soberanía. Ninguno ha exigido la soberanía. Y entonces, si no se exige la soberanía, pues es colonial. Son enmiendas. El ELA, Muñoz Marín nunca lo llamó autonomista, ¿no? Porque Muñoz tenía la famosa frase de los 30, de que la autonomía era la esclavitud con cadena larga, y por lo tanto, pues Muñoz no podía usar la palabra autonomista. Pero era un movimiento autonomista, el ELA. Que lo que más la distingue es que lo que se exige son poderes internos. Internos, no son externos. Y además, siempre sujeto a la aprobación del de afuera. Quiero hacer un perdón. comentario. Tenemos el micrófono acá y la idea es que pueda salir la pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo la escuche y que salga en el audio que estamos grabando. Así que por favor pasen acá y hacen la pregunta acá. Trata de mover el micrófono, pero ya viene el Buenas noches. Carlos, es un comentario y
para ver cómo ustedes reaccionan, porque me llama la atención el gobierno de las 3B, que para mí ha sido y fue efectivo. Yo digo que fue porque lo implantaron, ¿no? Pero me parece que hoy en día es más efectivo que nunca en Puerto Rico. Y me explico. Nosotros estamos acostumbrados, cuando yo era más pequeño, a que había unas fiestas patronales y lo demás que se celebraban en los pueblos eran unas bodas y unos cumpleaños. Y esas eran las festividades. En este momento existen las fiestas patronales, el carnaval de aquello, la feria de lo otro, y es un bombardeo continuo de jueves, viernes, sábado y domingo, donde nosotros en el pueblo de Puerto Rico lo que tenemos es cerveza y ron y orquesta, pero al extremo que hasta la cultura, que debe ser una forma del diario vivir, ¿no? Se ha convertido en festivales de la cultura, donde tú ves artesanía, música folclórica y una serie de eventos donde hemos convertido la cultura en una celebración de un weekend con una excusa de festejar. Y me preocupa el sentido de que nosotros a veces nos envolvemos también en la celebración inmensa de las fechas históricas, a nivel de que a veces yo trato de hacer reuniones para planificar algo dentro de la tarea que tenemos ahora mismo, y la gente se preocupa más en ir a celebrar una fecha X que en formular y tratar de trabajar para que el fin que nos reúne a nosotros como movimiento en este momento se dé. Y me parece que esas 3B tenemos que aprender nosotros a combatirlas en este momento, porque nos estamos viendo mucho de orgullo en orgullo y nos impide trabajar con efectividad. Bueno, en la política hay una cosa que se llama diversionismo ideológico. Y diversionismo ideológico es eso que tú planteas y que allá de forma primitiva planteaba el gobernador español de la Torre con baile, botella y baraja. Si tu atención está puesta en otro sitio, en el baile, en la botella y en la baraja, pues tú no tienes interés y te olvidas de la situación política, etcétera, ¿no? Pero eso es diversionismo ideológico. Ahora mucho más sofisticado, claro, que entonces, ¿no? Y todas las formas y maneras que tienen para nosotros sacarnos de concentrar en lo que son los problemas del país, levantar una conciencia sobre el destino político del país, todas esas cosas, pues se van diluyendo con otros atractivos que nos ponen por el lado, ¿no? Y pues hay unas contradicciones en eso, ¿no? Un amigo mío decía, pues cada vez que hay una pelea y gana Tito Trinidad, la gente se olvida del colonial. Y es verdad. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero es política de dominio el diversionismo ideológico, sacarte a ti de la concentración en lo que es lo fundamental para el país. Yendo por la misma línea de Didi, en cuanto al concepto de autonomía, que siempre he tenido también esa confusión, porque tengo amistades que son populares, ellos indican que son soberanistas, pero a la misma vez dicen que son autonomistas. Entonces mi pregunta es si un autonomista puede ser soberanista. No, mira, la autonomía, el movimiento autonomista nunca se ha planteado la soberanía, como decía ahorita. Y si tú no te planteas a la soberanía, no hay descolonización. El movimiento autonomista es un movimiento colonialista. ¿Qué es un colonialismo más progresivo que otro colonialismo? Bueno, pero eso no lo hace mejor, ¿no? Pero hay que velar, y esto fue algo que se suscitó
en una ocasión con Aníbal Acevedo Vilá, donde empezó a hablar de soberanía. ¿Ves? Y ahí hay que tener cuidado de que los colonialistas ahora no usen la palabra soberanía para ocultar su colonialismo, ¿no? Entonces, Acevedo Vilá empieza a hablar de soberanía, pero a la misma vez dice que aquí no hay una colonia. ¿Tú ves? Entonces, si tú no eres colonia, pues eres soberano, porque ¿tú sabes? Y entonces se empieza a jugar de nuevo con los conceptos. Y aquí el independentismo puertorriqueño estuvo por muchos años dándole pelota a los autonomistas como algo que era una fuerza que podía alinearse con el independentismo para descolonizar a Puerto Rico. Y los autonomistas, por definición y por historia y por contenido político, al no reclamar la soberanía, pues son colonialistas, porque un país que no tiene soberanía es una colonia, por definición. ¿Ves? Y por eso Valdoriotti, que era el más radical de los autonomistas de su tiempo, no planteaba absolutamente nada sobre la soberanía. Muñoz mencionó 2 o 3 veces en la cosa de Lela, la cuestión soberana, pero fue todo una manipulación, ¿no? De que en el Lela nosotros entregábamos parte de nuestra soberanía, pero nunca la hemos tenido, ¿no? Pero hay que velar a ese juego, ¿no? Ese juego continuo. Por eso es que nosotros desde el principio tuvimos una definición de soberanía. Ustedes la recordarán, la definición que desde el principio tuvimos, que es el derecho del pueblo de Puerto Rico a decidir su futuro, su presente y su futuro, sin intervención extranjera. Esa frase, sin intervención extranjera, es lo que define a nosotros de la soberanía de Aníbal, lo que pretendió empujar a Aníbal, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, pero antes sobre algo que hablaste de Valdoriotti y las expresiones que hizo Martí sobre Valdoriotti. Pero antes de eso quería contextualizar por dónde voy. Hace mucho tiempo yo estuve en el edificio Ramón Meteoro Betance en Sociales, donde se estaba llevando a cabo en el lobby, en el vestíbulo, una conferencia sobre Betances. Y allí estaba, si mal no recuerdo, Francisco Catalá, y la tocaya aquí de la presidenta de Luis Santiago como conferenciante. Estuvo muy buena, muy buena, muy buena. Creo que Catalá había escrito un libro. Y después iba a hacer una ofrenda floral frente al punto de Betances que está allí. Ustedes lo conocen. Pues allí fueron unos jóvenes universitarios con la bandera del Partido Popular Democrático para hacer una ofrenda floral frente al punto de Betances. Entonces, antes de hacer esa ofrenda floral, pues Francisco Catalá hizo unas palabras personas, hizo algunas palabras. Pero entonces la actual senadora, digo, porque ella es una figura pública, ¿verdad? Digo, no me puedo quedar callada, yo tomo más palabras, porque he visto que hay unas personas aquí con unas banderas del Partido Popular que vienen aquí a hacer una ofrenda floral al Padre de la Patria. Y para venir a hacer una ofrenda floral del Padre de la Patria hay que venir de rodillas. De rodillas. Hay que venir de rodillas y hay que recordar que el liderato del Partido Popular Democrático fue el que persiguió y el que se me queda, y son muchachos universitarios. Yo veía que cada vez se van quedando más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y empezaron a murmurar, no vamos a polemizar. Y cuando les tocó a ellos fueron los 3 juntitos con cual fuerza. Y dejaron la ofrenda floral allí y se fueron. ¿Por qué contextualizo? Digo esa anécdota, porque a mí me enfureció eso. Y yo por poco, le digo 2 o 3, pero yo también me quedé callado. La cosa es que yo no sé, volviendo a lo que habías dicho tú sobre lo que dijo Martí de Valdoriotti de Castro. A mí me pareció y me chocó también, yo he leído algunas de las citas que dijiste. Si Martí no se refería más al carácter de Valdoriotti de Castro, un hombre que creía en la autonomía de Puerto Rico a su manera,
pero que tuvo la valentía de enfrentarse al poder. Y fue encarcelado inclusive por el poder. Y yo me pregunto si nosotros dentro de este movimiento podemos valorizar, ¿verdad?, aquellas personas que no quizás piensen como nosotros, no están dispuestos a llegar a reclamar la independencia, pero que podamos entonces enamorar a esa gente y no ponerlos chiquititos como lo hicieron estos jóvenes universitarios, sino reconocer esa valía como yo puedo reconocer la valía de un ex legislador que admiro, que he estudiado su biografía, que es la de Néstor Ramón Antonini, que a pesar de que, ¿verdad?, parte de la historia se metió dentro del Partido Popular Democrático, pero hizo unas grandes aportaciones a nuestro país en el ámbito de la cultura, en el ámbito de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros entonces podemos, ese ruego que a veces nos afecta públicamente, ¿verdad?, cuando decimos que apoyamos a alguien del Partido Popular, como en el caso de nuestra alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ¿cómo nosotros podemos reconciliar eso? ¿Cómo podemos hacer esos reconocimientos de gente valiosa? Porque son valiosas, esas aportaciones a mi juicio son muy valiosas de estos legisladores o personas que no necesariamente fueron independentistas. Y a la misma vez mantener nuestra posición de querer la independencia para Puerto Rico. Yo sé que no es fácil, pero quiero tu opinión sobre eso. Bueno, mira, el MUS como tal, uno de sus pilares programáticos es la unidad dentro de la diversidad, ¿no? Y por eso hablamos la necesidad de unir a los que creen en la libre asociación con los que creen en la independencia. Son dos visiones distintas, pero unidas en el reclamo de la soberanía. Esto que tú señalas del trato del PIB a estos muchachos populares, bueno, ya eso es una cuestión de estilo, ¿no? Tú puedes mantener un debate, una comunicación, una conversación con sectores que no son independentistas dentro de un respeto y dentro de un plano serio, sin sin insultar y sin faltarle respeto a nadie. Pero tenemos que cuidarnos también que toda asociación que nosotros hagamos tiene que ser sobre base de principios. Y nosotros tenemos un principio que no es negociable, que es la descolonización de Puerto Rico. Y en la descolonización de Puerto Rico, pues tiene que haber un reclamo de soberanía de verdad, como nosotros la hemos definido. De ahí en adelante podemos tener todas las diferencias habidas y por haber, pero nos une esa soberanía que es elemento esencial para la descolonización. Alguien que venga y diga, yo creo en el ELA como está, bueno, con él no podemos hacer ninguna alianza. El que cree en el ELA como está, que es no creer en la soberanía. Pero el punto no negociable nuestro es la soberanía, de cómo nosotros podemos convencer a la gente ya es una cuestión de estilo, de comunicación, de actitud, etcétera. Y podemos dialogar y podemos compartir. Y bueno, la gente se va formando y va mirando las cosas de otra forma, ¿no? Y nosotros creemos en eso, en esa unidad. El PIB pues, tiene una política frente a los populares absolutista, ¿no? O está o no está. Y me parece que es equivocado, que esa no debe ser la política nuestra, ¿no? Salvador. Buenas tardes o buenas noches. Primero agradecerte el libro. Gracias. Una aportación muy valiosa. Y entiendo que una de las aportaciones más importantes es en la página 24, cuando definen las tres tendencias, conservadores, reformismo y la tercera tendencia revolucionaria, como algo bien esclarecedor. Porque fíjate tú que estás recogiendo
una realidad histórica es que encarnadas hasta por seres humanos como Barbudo, Valero Bernabé, Betance, realmente son gente que uno fácilmente los describe como revolucionarios, con una visión radical y como una herencia nuestra de radicalidad versus a la versión reformista, que siempre es un canto de sirena y es un peligro que puede atrapar a uno. Entonces, de hecho, me doy cuenta que cuando se hizo el resumen aquí, se sustituyó revolucionarios por independentistas, que no es lo mismo. ¿Dónde es eso? Se puso aquí conservadores por España, reformistas e independentistas, cuando realmente lo que tú destacas es que son revolucionarios, y esos revolucionarios abogaban por la independencia. Exacto. Entonces eso es bien importante en el momento actual. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hemos perdido el perfume revolucionario, se ha perdido. ¿Quién lo encarna hoy en día en Puerto Rico? Ese espíritu revolucionario. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de volver a asumirlo, apalabrarlo, darle contenido, fácilmente las dos vertientes, independentista y libre asociacionista, en términos de radicalidad, porque habríamos que ver cómo hay unas trampas reformistas, y el mismo Lenin decía que las reformas son cosas tan serias que no se le pueden dejar a los reformistas, porque en la medida que obviamente reformas que vayan dentro de un contexto de radicalidad, de transformación, de cambio profundo en la sociedad, en todo aspecto, lo cultural, lo político y lo económico, nosotros ahí tenemos un gran reto. Y atrevernos a asumir ese carácter revolucionario, que tenemos una herencia rica, y darle esa versión a algo que quién más lo está proponiendo en Puerto Rico. ¿Quién más lo propone en Puerto Rico? Yo creo que es un rescate muy importante político que nosotros tenemos que hacer. El ser revolucionario no quiere decir el rechazo a toda propuesta de reforma, pero ubicar la reforma donde va, que es la reforma. ¿Ves? Por ejemplo, esta última legislación que causó todos estos problemas en la Cámara y en el Senado sobre el movimiento gay, el 238, por ejemplo. Bueno, pues esa es una legislación que es un gran paso de avance, independientemente de que le habían quitado pues las cuestiones del discrimen en la vivienda, etcétera, que estaba mal quitado. Pero lo que quedó, y fue reconocido así por los dirigentes del LGBT, de que era un paso de avance, de una gente que era invisible, ahora son visibles. Y entonces usted, independientemente de que hubiera querido que si dejara el proyecto como estaba inicialmente, con la cuestión de la vivienda, etcétera, etcétera, pues usted sencillamente lo apoya. Y todo el mundo lo vio como un gran paso histórico. Por eso fue que yo le hice una crítica a la senadora del PIB, que entonces vino y votó en contra. En la forma esa de visión absolutista, o todo o nada. Y no puede ser así, no es siempre todo o nada. El revolucionario tiene que ver las condiciones específicas en que se da todo proceso político. Y si usted puede brincar 20 pies, brinca 20 pies, pero si la realidad dice que usted lo que puede brincar son 10, no descarte los 10 en aras de los 20, porque los 20 no los va a poder llegar. Y se va a matar la cabeza, va a romper la cabeza tratando de brincar los 20. Pero nosotros
en el independentismo y en las luchas políticas del país hemos tenido unas políticas de rechazar lo menos en aras de lo más. Y siempre uno aspira a lo más, pero si uno ve que las condiciones lo que dan es para menos de lo que uno aspira, no rechace lo menos porque es un paso de avance. Ya le falta menos para llegar a donde usted quiere llegar. Y esta senadora lo que debió haber hecho fue votar a favor con un voto explicativo y decirle, mire, yo voy a votar a favor porque aquí sí hay unos reconocimientos, unos derechos, etcétera, pero yo estoy en contra de que se le haya quitado esto y esto y esto. Y de hecho, como aquí hay 15 o 20 populares que votaron a favor de como estaba al principio, yo voy a hacer un proyecto por separado, incluyendo lo que le quitaron. Y entonces lo pone en una situación difícil. Pero esa cosa de no olvidarnos, de no rechazar lo menos en aras de lo más. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que apoyar cualquier reforma. No, tampoco. Pero hay reformas que sí son saltos serios, cualitativos, que hay que apoyar. Para efectos de récord, mi nombre es Orlando García Pumarero. La pregunta más dirigida a los medios de comunicación, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación, si alguno, en el proceso histórico del país. Bueno, depende, ¿no?, de la época. En esta época, pues los medios noticiosos están al servicio del sistema, ¿no? Y los medios noticiosos es propiedad privada, ¿no? Y en última instancia, eso de libertad de prensa y todas esas cosas, eso es pura palabrería, ¿no? El dueño del periódico es un empresario. El periódico es un negocio y es una empresa. Y el periódico El Nuevo Día va a reflejar los intereses de la familia Ferré. Y lo que no sean sus intereses económicos no lo va a destacar ni lo va a publicar. En esta otra etapa que cubrimos hoy, pues era una etapa más artesanal, ¿no? Yo no entré en muchos aspectos. Pero aquí llegó el primer periódico, se imprimió, el primer libro en Puerto Rico se imprimió en el 1806. Después por ahí, por el 1820, 30, llegó la primera imprenta. Aquí hubo un momento en que había 41 periodiquitos, ¿no? Pero en aquella época eran los medios de comunicación. De hecho, Valdoriotti hace todo ese movimiento autonomista porque dirige un periódico que tiene una influencia, y el que dirigía un periódico pues tenía un poder de transmitir una ideología, ¿no? Había una prensa más independiente porque era más artesanal y porque no estaba sujeta a toda esta cosa mercantil de hoy, ¿no? Pero la prensa del sistema. La prensa del sistema. Ahora, pues, con esta cosa de las redes sociales, pues se pierde el control de esa prensa, ¿no? Sobre el sistema, porque uno puede arrancarle en un Twitter de eso que maneje esas cosas, o el Facebook, y pone a correr cualquier cosa y coge vuelo, ¿no? Y bueno, y hemos visto eso en estas revoluciones que se han dado en el mundo árabe, ¿no? Cómo se han organizado. Y en Estados Unidos mismo, cómo se han organizado grandes protestas a través de las redes sociales, que es una manera de independizarse uno de los grandes consorcios de periódicos y de televisión y radio, ¿no? Buenas noches, Francis Figarela. Al mencionar el Cabildo de San Germán y las instrucciones, no lo he estudiado nunca. Me gustaría conocer un poquito qué contenía eso, alguna característica de esas instrucciones.
era un programa, algunos historiadores le llaman, era un programa político criollo, ¿no? Eran las demandas del pueblo de Puerto Rico contra los impuestos, de mayores libertades de expresión, etcétera. Esas instrucciones hay que buscarlas y verlas en su contenido más específico, ¿no? Pero en términos generales era eso, era un programa reformista, que habían aspectos, señalan algunos, por ejemplo, Lidio Cruz Monclova, el historiador, pues le da un carácter autonomista a esas instrucciones. Usted tiene otro historiador, como Francisco Moscoso, que le da un carácter independentista. Y dice entonces, pues claramente que no podía, como dice el Cruz Monclova, que Ramón Powell no le dio su respaldo a las instrucciones del Cabildo de San Germán, pero entonces Moscoso dice, no, pues no se lo podía dar porque él iba para las Cortes Españolas y ese era un movimiento que comenzaba a crecer en la clandestinidad, pero sí estaba comprometido Powell con el programa de las instrucciones. Así que tiene esas dos vertientes históricas, ¿no? Pregunté primero porque no lo conocía, aunque leí el libro, a lo mejor no le presté atención. No, yo no en el libro no tengo eso de las instrucciones. Y bajo una preocupación como educadora en la formación, ¿verdad?, general de ciudadanos puertorriqueños, tenemos poco entendimiento de la historia, ¿verdad?, de española hasta que se forman los criollos y todo el movimiento para defendernos, ¿verdad?, como puertorriqueños. Y yo pienso que parte de la falta de nuestra autoestima tiene que ver con esa, no sé si es la percepción de ustedes, pero yo entiendo que mi formación en historia de Puerto Rico fue tan pobre que es el mecanismo que nos permite mantenernos sin entender de dónde surgimos y cómo es que llegamos aquí. Así que es un asunto de cómo nosotros también nos comprometemos a ser consciente al puertorriqueño que no está formado en esa historia política y que eso nos hace más frágiles, inclusive, de moverse. Anoche me decía algún compañero que insistiera aquí, creo que era Moisés, no, Moisés no está aquí, ¿no? Me decía, mira, insiste en que hay que leer cuando hablen mañana, ¿no? Y es verdad lo que dice la compañera, ¿no? Claro, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y la historia oficial, pues, oculta gran parte de la historia real, ¿no? Lo que no le conviene al sistema. Pero aún así, dentro del sistema uno puede encontrar la verdadera historia, ¿no? Y buscarla, no le da, bueno, le da trabajo a uno encontrarla, pero es otra visión de la historia que nos han enseñado. Primero, que nos han enseñado poca historia. Y segundo, tergiversada también, porque si la poca fuera buena, pues nos hubiera ayudado. Pero es tergiversada también, ¿no? Y por eso, pues, en la historia oficial, pues Valdoriotti es esa gran figura, ¿no? Bueno, pues entonces uno trata después de poner a Valdoriotti en su justa perspectiva, ¿no? Muñoz Rivera y todos estos próceres, ¿no? Que nos han presentado en la historia oficial, pues hay que analizarlo y verlo en su verdadera dimensión. Por ejemplo, aquí hay gente valiosísima, como este que hablábamos ahorita, Ruiz Belvi, que muere en Chile y no puede hacer más de lo que hizo, pero es una figura que se ha ocultado en nuestra historia. Uno de los grandes nuestros que se ha ocultado es Matienzo Cintrón, y lo veremos el jueves que viene
la figura de Rosendo Matienzo Cintrón, y se ha apagado en nuestra historia. Sin embargo, pues la de Muñoz Rivera pues se ha elevado a niveles increíbles, ¿no? Y da a veces la figura de Muñoz Rivera para decir unas cosas y para... En el libro aquí, por ejemplo, yo publico el último discurso de Muñoz Rivera en el Congreso de Estados Unidos, rechazando la ciudadanía americana. Y eso es un discurso que cualquiera de nosotros lo podemos firmar, ¿no? Y hacernos coautor de eso. Porque Muñoz Rivera era difícil de precisar, ¿no? Dependía de los momentos dados. La mejor descripción de Muñoz Rivera la daba Matienzo. Dice que era capaz de ponerse al frente de cualquier mayoría. Y esa era la mejor descripción. Él estuvo... El jueves que viene vamos a ver ese cambio de España a Estados Unidos, esa confusión que se da en ese liderato político del país. Mire, aquí en el 1900, aquí todo ese liderato era anexionista, porque tenían una visión de Estados Unidos totalmente distinta de lo que era la realidad. Y decía yo más atrás que no conocían Muñoz Rivera, de Diego, Matienzo, ninguno de ellos conocía la realidad de Estados Unidos, porque todos se formaron en España. El federalismo americano nunca lo entendieron, hasta que más tarde, ¿no?, lo vinieron a ver. Y por eso las ambivalencias, y usted ve las posiciones tan contrarias de Diego a favor de la ciudadanía americana, Muñoz Rivera inicialmente a favor y después en contra, Matienzo Cintrón, anexionista en el 1900 y después el primer partido independentista en el 12. Y usted ve toda esa confusión de no entender lo que era el federalismo. Y creían, me estoy adelantando a lo del jueves, pero creían que Estados Unidos era una república de repúblicas. Y ahí es que estaba la visión equivocada. Ellos veían a los estados de Estados Unidos como repúblicas que se unían. Y por eso los independentistas apoyaban la estadidad. Y los autonomistas apoyaban la estadidad porque veían una gran autonomía dentro del Estado. Y claramente los anexionistas apoyaban la estadidad porque veían también mucha autonomía. Y así la vendía Barbosa. Y entonces... toda esa visión que era de la propaganda de esa gran revolución de las 13 colonias, ¿no? Que era la cuna de la democracia, de las libertades, etcétera. Pues todo eso llegó aquí. El único que yo digo que no se equivocó fue Betance. Y eso me ha traído unos problemas con unos ostosianos por ahí. Otto se fue a Tajón también, por la cosa de la estadidad. Te digo, después echó para atrás, pero entonces tenemos que explicarnos esos procesos políticos, tú ves. Perdona que me tendía. Buenas noches, Rolando Pérez. Yo iba a hacer otra pregunta, pero cuando trajiste el tema de Muñoz Rivera, yo recuerdo cuando yo estaba en la Central High, en la Escuela Superior Central, en los años 50 y pico, el 60, había una maestra, Rosa Vidal, que le decíamos museíto, porque ella tenía una infatuación con eso de hacer un museo de historia de Puerto Rico, y lo tenía. Y en una de las exhibiciones había una carta de Muñoz Rivera que decía que había que dorarle la píldora a los puertorriqueños para ocultar el propósito de la estadidad, que lo mejor era la estadidad, que había que dorarle la píldora. Yo, como estaba dentro de una vitrina, no pude sacarla para verla completa, y en ese tiempo yo no era independiente. Pero lo vas a encontrar, y vas a encontrar unos documentos de Muñoz Rivera a favor de la independencia. Su testamento político, el que leen cuando él muere y lo velan ahí
en la parada 20, lo que era la casa Giorgetti, el testamento político de Muñoz Rivera es la independencia. Y si tú te lees una conferencia que él dio en Nueva York, en el Lake Mohawk, donde fue él y fue de Diego, muchacho, él juega las tres bases ahí. El por qué él es independentista, por qué cree en la estadidad y por qué cree en la autonomía. Pero es un clásico. Por eso era que era papá de Muñoz, ¿verdad? Bueno, de tal palo, tal astilla. La otra pregunta, la pregunta que tengo es, como decimos... Pero aquel tenía una cosa. Era un tipo más valiente. Nunca fue antiindependentista, nunca hizo nada en contra de la independencia. Digo, él jugó, pero Muñoz se convirtió en un antiindependentista, en un perseguidor del independentismo. El viejo nunca hizo eso. La pregunta que tengo, como hemos mencionado, que ser autonomista es el colonialismo, porque no se persigue la soberanía, pero el reclamo, por ejemplo, de la lucha por las leyes de cabotaje y el énfasis en la soberanía deportiva y en la cultura, ¿esos son actos autonomistas, soberanistas? ¿Cómo los podemos clasificar? Bueno, pues mira, la ley de cabotaje, cambiar la ley de cabotaje, una reforma que nosotros apoyamos. Pues claro, si eso es un paso para la independencia. Es más poderes políticos para nosotros. Cada vez que nosotros obtenemos un poder político, nos acercamos más a la independencia y nos alejamos más de la estadidad. Y lo tenemos que ver así. Buenas noches, Ricardo Martín. De lo que se escuchó hoy, hay dos datos importantes, uno que yo conocía y uno que no conocía, que era de la intervención de Estados Unidos en 1826. De Panamá, en el Congreso de Panamá. Y se demuestra de que desde principio, ¿verdad?, ha retrasado, Estados Unidos ha sido causante de que se retrase, que llegue la independencia a Puerto Rico, ¿verdad?, la soberanía de Puerto Rico. Y digo que se atrase porque yo estoy seguro que va a llegar. Pero quizás en ese movimiento revolucionario hubiéramos llegado a ser independientes. Y también luego más tarde, cuando llegan en 1998, ¿verdad?, otro momento que ya estábamos de camino hacia la independencia, y de nuevo entran y la retrasan. Y yo creo que lo que yo saco y he discutido mucho eso es que el mayor promotor de la colonia en Puerto Rico no es el Partido Popular, no es PNP, o sea, el mayor promotor de la colonia es Estados Unidos. Y muchas veces los partidos políticos de las tres, ¿verdad?, ideologías se embarcan en un juego de ajedrez con estrategia de cómo lograr que mi ideal sea el que gane el juego de ajedrez. Entonces como que no nos damos cuenta que el juego de ajedrez lo que tiene son en el tablero dos fichas, y una de estas de Estados Unidos y otra es la de nosotros. Claro, entonces, para nosotros es imposible ganar ese juego si tenemos tres personas moviendo las fichas sin que las tres personas se coordinen. O sea, viene mueve una con una estrategia, viene el otro, deshace la movida con otra estrategia. Y bueno, Estados Unidos, que está jugando solito por allá, siempre gana. Y siempre gana la colonia. O sea que el mensaje debería ser que nosotros deberíamos coordinarnos las tres ideologías para poder sacar la colonia de Puerto Rico. Y ahí que viene la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Que ese es el proceso en que nosotros nos sentamos a conversar y a coordinar esas movidas que tenemos que hacer para que llegue, ¿verdad?, el momento de la soberanía. Pues eso es lo que nosotros planteamos, de que hay que unir a las fuerzas políticas de Puerto Rico, por lo menos en un instrumento como la Asamblea Constitucional de Estado, para entonces hablarle a Estados Unidos con una sola voz, no a favor de la estadidad ni de la independencia, sino a favor de la definición de esta relación, que es lo que Estados Unidos siempre se ha negado, a definirse ellos. Y que un poco los partidos políticos, ¿verdad?, tienen
la culpa de que la colonia siga ahí, porque es de nuevo, o todo o nada. O las elecciones, pero es ganar las elecciones y administrar un presupuesto y repartir una prebenda. Exacto, y que es más importante que mi ideal gane, Claro. que la colonia se acabe. Sí, que la sí. colonia se acabe no es la prioridad, es que mi ideal gane y que manejar el dinero. Ese era el comentario. No, Hay que pues. concientizar que el real promotor de la colonia, el mayor y el que tiene el poder de, bueno, no el poder, ¿verdad? Pero al que tenemos que dirigirnos para resolverlo es Estados Unidos. No es... Acuérdate desde los tiempos romanos, divide e impera. Sí, lo han logrado muy bien aquí. Sí, buenas noches, Ricardo Vázquez. Mencionó que tanta gente se educaron en España, la mayoría imagino que en París. ¿Qué línea de pensamiento? En España. Sí, ¿qué línea de pensamiento había en el siglo XIX en los países europeos y en las universidades donde estos líderes fueron y se educaron, que los hicieron acomodar sus ideales para venir hacia Puerto Rico y educarlos? Si tú miras esa trayectoria en España, desde la monarquía y desde la constitución que habría libertades, etcétera, volvían y caían en la dictadura monárquica y hubo muchas fluctuaciones, ¿no? Y todas esas fluctuaciones pues tenían su impacto en Puerto Rico, porque lo mismo habría espacio para reformas y derechos que los cerraba, y en unos casos los abría y en otros los cerraba. Y eso pues, como siempre, la colonia se impacta con lo que pase en la metrópoli, ¿no? Y eso fue parte de esa historia que hacíamos hoy, ¿no? Así, abuelo de pájaro, de cómo nosotros pues tuvimos momentos de apertura y momentos de cerrazón. Por ejemplo, Lares se da porque cierran de nuevo todas las reformas que se habían logrado. Yo quiero felicitarte por esa síntesis tan maravillosa de esa historia nuestra de Puerto Rico. Gracias. Pero yo no me quiero ir de aquí sin conocer un poquito más de Valero y de esa reunión que hubo en Panamá. Pues esa reunión, pues como dije, desde el 1826, y realmente el liderato revolucionario de América se plantea en lo que le queda como agenda libertadora en América, qué hacer, ¿no? Y uno de los puntos en esa discusión es Puerto Rico, que es lo que queda también, tú ves, y Cuba, que quedaba también, ¿no? Y traje ese mensaje de Clay para pues significar de que ya Estados Unidos desde entonces tenía sus miras puestas en Cuba y en Puerto Rico, y no querían que Cuba, que ya tenía un proceso revolucionario más adelantado que el de Puerto Rico, entonces, pero estaba todavía bastante atrás, ¿no? En términos de una victoria cercana. Ellos querían que se quedaran las dos colonias principales que ellos tenían interés, Cuba y Puerto Rico, dentro de España, porque veían a España ya como un imperio en decadencia, y sabía que estaban en decadencia, y ellos pues tenían esas dos presas. Ya más tarde, pues ellos tienen una visión más clara de lo que quieren hacer en el Caribe y en la América, pero principalmente en el Caribe, y sus actuaciones son mucho más abiertas y va directo a los hechos, como fue la guerra hispanoamericana, ¿no? Eventualmente a finales de siglo. Lo que es muy difícil uno concluir es qué impacto tuvo esa intervención de Estados Unidos en gente que eran revolucionarios, Valero, Bolívar, o sea, allí estaban los revolucionarios de verdad. Pues los historiadores ahí se dividen, ¿no? Algunos creen que
como dicen en la calle, que a Estados Unidos le metió un frío. No se tiren para Cuba y para Puerto Rico porque pueden chocar con nosotros, ¿no? Y que aquellos pues titubearon. Otros pues no tienen esa interpretación, ¿no? Pero no hay duda de que la expedición de Valero se para ahí, ¿no? Sí, murió ahí. Sí, yo le voy a hacer una pregunta, pero ayer habíamos decidido que iba a haber un ejercicio de parejas. Ah, sí, sí. ¿No recuerdan eso? Sí. Voy a permitir... Y la de esta, y la, ¿cómo se llama? La evaluación de los 15 minutos. Sí, la que hoja va, de evaluación la debe tener todo el mundo, el que no la tenga me avisa. y France tiene... Adelante, pero France va a hacer la parte de ese ejercicio. Yo prometí que iba a dejar una última pregunta. Ajá. Sí. Buenas noches, Carlos. Mi nombre es Eugenio Zavala. Buenas noches a los compañeros. Cuando estaba hablando de la historia, que se destaca mucho a los personajes políticos, también en la historia de Puerto Rico se describen unas economías que habían fuera de San Juan y que en un momento dado eran tan prósperas en aquel momento porque se limitaba o no se tenía el poder controlar los puertos del sur o del este de Puerto Rico y se iba desarrollando unas economías ahí que en cierta forma pues o sobornaban o mantenían bien Estarían bajo el contrabando, bajo la época del contrabando tenía que ser. Correcto, entonces está Guayama, estaba Ponce, estaba Vieques y Culebra y esos grupos económicos nunca se vieron confabulados o interesados en crear ellos mismos alguna agenda política, ¿no? Porque vemos que aquí no viene de la gente de poder económico, sino protegiéndose unos a otros sin la identidad del pueblo todavía, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, si estás hablando de esa misma época, pues la explicación es que el contrabando, ¿no? Era lo que le daba, lo que hoy llamamos la economía subterránea. Pues había en el contrabando una economía subterránea que era fuerte en esos años. Bueno, el mejor ejemplo es el de Miguel Enrique, ¿no? Que se hizo tan y tan rico que le prestaba al gobierno en aquel entonces. No, mira, aquí el poder económico era español. Los puertorriqueños o criollos antes que tenían algún poder económico, comparado con el español, había una distancia bastante grande, ¿no? De que la semejanza que tenemos hoy en día Es la misma. Es la misma. Sí, el abismo que hay entre el capital extranjero y aquí con esto, pues allá era el capital español que controlaba, ¿no? O sea, que esos grupos económicos, en un caso eran pro españoles. Pero ¿qué pasa? Que entonces, y aquí me voy a adelantar un poco y lo había mencionado, por ahí por el 1850, 50 y pico, empieza un movimiento anexionista a Estados Unidos por los grupos económicos del azúcar, que después tienen un impacto enorme y un peso enorme en la política puertorriqueña, los primeros. Entonces ellos, pues sus intereses económicos decían, hombre, nosotros tenemos que meternos con Estados Unidos y meternos queremos la estadidad, porque la estadidad nos abre el mercado norteamericano a nosotros sin tarifa, porque aún bajo España ellos tenían que pagar tarifa de entrada del azúcar a Estados Unidos. Entonces cuando ellos vieron que podían multiplicar sus ingresos y su producción de azúcar si eran estados y tenían el mercado libre con Estados Unidos, pues políticamente empezaron a definirse por la anexión. Y cuando invaden los Estados Unidos en el 98, ya aquí hay un movimiento anexionista que tenía 2 o 3 décadas y alguna fuerza ya para recibir a los americanos
como lo recibieron ese sector, porque ya estaban identificados con ellos. Otro sector que detestaba tanto el trato español, que vieron a los americanos como los salvadores, que nos iban a sacar del yugo español y darnos la libertad, y ahí de nuevo caemos en la visión distorsionada que tenían de Estados Unidos entonces, de que se habían creído la cosa de las libertades y la democracia, etcétera. Bueno, y ahí viene la primera gran mentira de ellos, que es la proclama del general Miles. Pero esos intereses particulares. Vete. Los intereses son particulares porque teníamos en Estados Unidos una economía en el sur que aunque habían liberado a los esclavos seguían siendo esclavos. ¿Cómo se dice? La aportación a ese trabajador era lo mínimo. Prácticamente pues estaban... La riqueza del sur dependía de los esclavos. Por eso que ¿cómo íbamos a entrar nosotros en una economía que fuese para atrás en ese sentido? Por los intereses azucareros de aquel entonces, por lo que te acabo de explicar, había. Y el rechazo al trato español. Bueno, hablamos después. Consideren que mi paradigma educativo entiende que no hay forma que escuchando a Gallizá yo aprenda lo que él sabe. Si ustedes están de acuerdo conmigo, esto requiere un poquito más de interacción. Les propongo que en 10 minutos que nos falten, busquemos las parejas. Primero busquemos las parejas, se sienten al lado de alguien con el cual vamos a conversar. ¿Todo el mundo tiene pareja? Yo soy la de Celia, ya mismo voy, Celia. Si educar fuera tan fácil como escuchar y repetir